Yo te diría que la fatiga nos afecta físicamente, pero también hay que tener en cuenta que nos afecta emocionalmente, psíquicamente a la hora de tomar decisiones. La fatiga muscular va a ser solucionada con días de recuperación, nutrición, descanso y puedo volver a entrenar. Sin embargo, la fatiga del sistema nervioso central es más complicada porque estás percibiendo que no mejoras, que no respondes como está previsto y muchas veces no sabemos el porqué. Y seguramente es porque es mucho más compleja, porque afecta a cerebro y a médula. Se me ha recuperado el bíceps, ya puedo volver a entrenarlo. Se me ha recuperado el tríceps, ya puedo volver a entrenarlo. Ya, pero aparte de bíceps y tríceps, ha estado trabajando todo tu cuerpo junto. Entonces, estás acumulando una fatiga y si no actualizas en recuperación, puedes encontrarte con que el fallo al final es sistémico. En los tres ámbitos de fuerza se puede manifestar la fatiga del sistema nervioso central cuando el sistema nervioso central corta la activación aferente. Es más, proporciona una inhibición aferente. Pero si no te recuperas del estímulo que has aplicado, pues no va a haber una mejora. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy estamos con Mincho Lasaosa. Mincho, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javi, buenas tardes, ¿qué tal? Todo genial, un placer tenerte de nuevo con nosotros. Ya sabes que estamos utilizando estas entrevistas para hablar de cosas populares, hablar de cosas de actualidad y sobre todo para aclarar un poco cómo aplicar todo esto en el entrenamiento. Entonces, Mincho, hoy te traigo un tema especial. La temática de hoy es la fatiga. Muchas veces nos centramos más bien en el método de entrenamiento, cuántas series, cuántas repeticiones, con qué frecuencia entreno, ¿no? Entreno al fallo, pero hay una cosa fundamental para el rendimiento y para la recuperación, que es justamente cómo gestionar la fatiga, ¿no? Entonces, mi primera pregunta, Mincho, va por ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo defines tú la fatiga en el entrenamiento? Bueno, la fatiga en cualquier caso, incluido el entrenamiento, es una falta de energía, es una falta que te incapacita para seguir haciendo de la manera que quieres lo que quieres hacer, ¿no? Lo que estás haciendo ya no lo haces de la misma manera porque te está fallando la energía. Si tuviésemos que clasificar esta fatiga, ¿de qué manera podríamos clasificar la fatiga? Porque sabemos que no existe una fatiga igual, es decir, hay distintos tipos de fatiga. Sí, incluso antes de hablar de qué tipos de fatiga, no meternos en la fisiología, yo te diría que la fatiga puede nos afecta físicamente, pero también hay que tener en cuenta que y seguramente la hemos provocado físicamente y eso lo entendemos, ¿no? Pero la fatiga también nos afecta emocionalmente, nos afecta psíquicamente a la hora de tomar decisiones. Sí, entonces es importante, ¿no? Pero se ocasiona con el trabajo físico, claro, estamos hablando de esto. Y a lo que preguntas, pues dos tipos de fatiga claramente, ¿no? Una muy fácil de entender, que es la fatiga periférica o neuromuscular, aunque podríamos dejarlo en muscular, ¿no? Porque afecta especialmente al tejido local, ¿sí? Y también podríamos hablar de la fatiga del sistema nervioso central, que es una fatiga más sistémica, pero que sobre todo afecta arriba, ¿no? A la parte más nerviosa del sistema neuromuscular. En cuanto a las sensaciones que tenemos en un entrenamiento, ¿cuáles son las diferencias que podemos observar o que se manifiestan de una fatiga del sistema nervioso central y de una fatiga muscular? Yo creo que los culturistas o las personas que entrenamos para hipertrofia estamos siempre pendientes de la fatiga periférica, de la fatiga muscular. Entonces, otras veces ya hemos hablado, ¿verdad?, de conceptos como el fallo muscular, cuando tus músculos no pueden más en un momento determinado. O cuando, en un momento determinado, eso sería una fatiga neuromuscular aguda. Periférica en todo caso, porque es el lugar donde se manifiesta en el músculo. También habría una fatiga por acumulación de series, e incluso una fatiga retardada a día siguiente si me he recuperado o no me he recuperado. Pero esto sería una fatiga periférica, neuromuscular. Y esa es la que más nos afecta, la que más fácil percibimos. ¿Por qué? Pues porque nos afecta a que yo puedo seguir entrenando o no, a que puedo hacer más series o no tantas, y a que me haya recuperado de un día para otro. Eso sería una fatiga, es la fatiga que más tenemos en cuenta, por ejemplo, la gente de los culturistas. Sin embargo, en otras áreas de rendimiento, en un rendimiento de fuerza, en un rendimiento de velocidad, incluso en un rendimiento aeróbico, que atañe a la resistencia muscular,
se manifiesta también, aparte de esta anterior, se manifiesta también la fatiga del sistema nervioso. En cuanto a que no puedes generar tanta fuerza, no puedes generar esa velocidad cuando mueves un peso o tu propio cuerpo, o cuando hay un agotamiento generalizado más allá de que te duelan los cuádriceps. ¿Me explico? Y eso sería una fatiga neuromuscular. Quizás los culturistas, la gente de los gimnasios, estamos más pendientes de la fatiga periférica muscular, y en otros deportes, podríamos decir un área más funcional de la actividad física, pues es muy importante la fatiga del sistema nervioso. Mincho, ¿qué síntomas o señales te pueden hacer pensar que estás más afectado a nivel neurológico que a nivel físico? Porque hemos dicho que son dos fatigas diferentes, seguramente también una depende de la otra, pero ¿qué señales puedo observar en el entrenamiento o después del entrenamiento que me dicen que estoy más afectado a nivel del sistema nervioso central que a nivel muscular? Sí, a nivel del sistema nervioso central lo que vamos a notar tiene que ver muy probablemente con un rendimiento menor. Es decir, muevo menos peso. ¿Por qué muevo este peso? ¿Por qué me pesa tanto este peso que otras veces he movido más fácilmente? No soy capaz de mover tan rápidamente ese peso, en el caso de trabajo de potencia, o en el caso de alguien que esté haciendo resistencia muscular, pues podríamos decir, me pesan las piernas, no voy suelto, es decir, no funciono. Y dices, bueno, no es exactamente el músculo. ¿Qué es lo que es, no? Entonces, ahí podemos estar pensando que es un problema ya desde el sistema nervioso central, es decir, cerebro y médula, que no manda esos impulsos nerviosos hacia los músculos de la manera habitual, ¿de acuerdo? Sin embargo, la fatiga periférica, la fatiga muscular, sería pues el puro cansancio del músculo durante el ejercicio, la inflamación al día siguiente, las agujetas a los 2 días. ¿Sí? Entonces, por decir, la diferencia estaría en que sí, la fatiga del sistema nervioso central es más una fatiga de efectividad en la acción muscular, mientras que la fatiga periférica o neuromuscular es de cansancio. Es un cansancio, ese agotamiento del músculo que no da para más, y muchas veces incluso al día siguiente o a los 2 días. ¿A cuál crees que se llega antes? ¿A o es más fácil llegar? ¿A una fatiga muscular o a una fatiga del sistema nervioso central? Interesante pregunta. Cuando yo identifico, como digo, más la fatiga del sistema nervioso central con la eficiencia, ¿no? Con la capacidad, por ejemplo, si metes mucho peso, de que todas tus fibras trabajen a la vez. Si hablamos de potencia, de que tus fibras hagan el movimiento en el menor tiempo posible. Y si hablamos de resistencia, es importante ver las 3 áreas. Si hablamos de resistencia, pues que el músculo esté cansado y que no trabaje como habitualmente. Entonces, voy a detectar que es más del sistema nervioso central cuando me falta eficiencia, ya sea en fuerza, ya sea en potencia o ya sea en resistencia. Y, sin embargo, la fatiga neuromuscular o periférica la podemos notar en un momento determinado porque mis músculos ya no dan más de sí en una serie, es decir, fallo muscular sería una fatiga periférica, o los dolores justo después del ejercicio o los de los días siguientes, más en el tejido que en la efectividad. Sí, aunque estoy seguro de que ambos no puede separar el sistema nervioso central de la orden nerviosa al músculo en concreto. Entonces, seguramente todo está ocurriendo ahora mismo. Esa respuesta es muy interesante. Muchas veces podemos pensar, no, estoy más de muscular, no, más del sistema nervioso central. Creo que al final la clave es lo que has comentado, ¿no? Que pueden ser las dos cosas realmente, ¿no? Es decir, es raro que solo sea una porque, claro, que si has llegado al fallo, has entrado en un entrenamiento extremadamente intenso, y también a nivel nervioso, pues has tenido su empeoramiento también, tienes que adaptarte también a eso, ¿no? Pero la siguiente pregunta va en cierto sentido. Según tu experiencia en el entrenamiento, ¿es fácil llegar a esta fatiga? Es decir, ¿llegar a la fatiga absoluta es fácil o no todo el mundo llega hasta ahí? Fíjate, yo trabajando, por supuesto, observándome a mí mismo como persona que entrena, ¿no? Y intentando analizar las respuestas que me dan
los deportistas, ¿no? Ver cómo funciona un deportista, ¿no? Para entender la fatiga y poder además calibrarla, cuánta fatiga tenemos, tanto local, neuromuscular, como central, pensaría en la recuperación. ¿Sí? Recuperación es el elemento indispensable para superar esa fatiga y seguir haciendo, ¿no? Entonces, yo sé que el deportista está fatigado, que se ha fatigado a nivel periférico, muscular, sí. Sé que solo era fatiga muscular cuando, pasados unos días, se ha recuperado ese músculo y ese músculo puede volver a entrenar. ¿Bien? Y sé que el deportista está fatigado a nivel del sistema nervioso central cuando no mejora en fuerza, cuando no mejora en potencia, cuando no mejora en resistencia, cuando no mejora en la cualidad física que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, sintetizándolo más, la fatiga muscular va a ser solucionada con días de recuperación, ¿sí? Nutrición, descanso, incluso masaje, bien, y puedo volver a entrenar. Sin embargo, la fatiga del sistema nervioso central es más complicada porque estás percibiendo que no mejoras, ¿sí? Que no respondes como está previsto y muchas veces no sabemos el porqué. Y seguramente es porque es mucho más compleja, porque afecta a cerebro y a médula. Es posible, Mincho, que cuando estamos fatigados a nivel muscular, ¿no? Es decir, hemos trabajado una semana a mucha intensidad o llevamos varios microciclos entrenando con mucha intensidad, que llegues a esta fatiga del sistema nervioso central y que la recuperación no sea tan efectiva debido a la propia fatiga a nivel nervioso que llevas ya. No sé, no soy un experto en el tema, ¿verdad? Pero creo que la recurrencia en la fatiga periférica al final puede ocurrir, es la que va a ocasionar la fatiga del sistema nervioso central. Es decir, el trabajar todos los días, y quizás dejarte un poquito de recuperación, de recuperación no efectiva, de no haberte recuperado completamente, pues va a afectar a tu cerebro, que es el gestor de todo el movimiento, ¿no? Y de hecho la fatiga del sistema nervioso central se ve por cambios en la captación de ciertas hormonas, ¿sí? de ciertos nutrientes, de ciertas proteínas. Pero al final lo que estamos viendo notando es que esa persona no funciona. ¿Y por qué no funciona? ¿Qué ha pasado? Yo me recupero de un día para otro. Sí, recupero los músculos, pero te estás recuperando a nivel sistémico, a nivel general. Sí, es decir, y eso pasa muchas veces en los gimnasios, que nos engañamos. Se me ha recuperado el bíceps, ya puedo volver a entrenarlo. Se me ha recuperado el tríceps, ya puedo volver a entrenarlo. Ya, pero aparte de bíceps y tríceps, has estado trabajando todo tu cuerpo junto. Entonces, estás acumulando una fatiga y si no actualizas en recuperación, pues puedes encontrarte con que el fallo al final es sistémico. ¿Tiene por lo tanto que ver con el sobreentrenamiento, la fatiga? Yo creo que denominamos sobreentrenamiento a la evidencia de que el sistema nervioso central está colapsado, ¿verdad? Yo creo que la relación, o sea, la palabra sobreentrenamiento o el síndrome de sobreentrenamiento es un síndrome, ¿no? Porque es una acumulación de factores que cuando confluyen, pues producen una bajada en el rendimiento, ¿no? Entonces, un síndrome, ¿no? O sea, creo que en medicina síndrome es una acumulación de factores que produce algo muy concreto. Esta bajada en el rendimiento, cuando se juntan esos factores, pues le hemos llamado sobreentrenamiento. Y estos factores, pues está claro que es la no recuperación, que produce, pues ya sabes, un círculo vicioso de cosas, ¿no? De falta de apetito, falta de ganas, empeoramos en el sueño y cuando te haces analíticas, pues ahí va. ¿Qué ha pasado a nivel general, ¿no? A nivel sistémico? Mincho, durante tu carrera profesional y como deportista y luego también como entrenador, ¿has visto a alguno de tus deportistas o a ti mismo, que hayas llegado al sobreentrenamiento? Sí, sin duda, muchísimas veces. Muchísimas veces. Lo que pasa que como la fatiga también es mental y es emocional, pues
muchas veces el chute emocional que tú llevas, o el chute motivacional, ¿no? Sí, que tú llevas, pues puede disfrazar esto, ¿no? Puede decir, bueno, quiero más, puedo más, ánimo, venga, no lo dejes. Pero no te estás dando cuenta de que tu cuerpo te está mandando señales, ¿no? Entonces, muchas veces el atleta que se sobreentrena no me preocupa si lo detecta rápido. Me preocupa el atleta que se siente sobreentrenado, pero quiere superarlo y al final te metes en un bucle del cual es muy difícil salir, ¿no? A menos que pares mucho. O incluso aparece una lesión que te hace parar. Pues sí, pero es evidente. En atletas de fuerza, atletas que tiran con menos peso, dices, ¿por qué no progreso en peso? Atletas que pierden velocidad, ¿por qué? Si estoy entrenando velocidad, ¿por qué pierdo velocidad? ¿Sí? Y culturistas porque que están comiendo, que están entrenando y su cuerpo no tiene el músculo no tiene esa vida, nos achatamos y eso es sobreentrenamiento. Es una cuestión importante porque fíjate que en otras entrevistas hemos hablado, por ejemplo, de la frecuencia de entrenamiento, en otras hemos hablado de si es bueno llegar al fallo muscular, es idóneo para la hipertrofia, pero es que ahora estamos sacando otro concepto diferente, que es la fatiga y la recuperación, ¿no? Si nosotros queremos recuperarnos de fallo estar, comentamos a los alumnos las asignaturas de planificación, programación, priorización, ¿no? Que tiene que existir un proceso de supercompensación para conseguir adaptaciones, ¿no? Este hecho es importante desde tu punto de vista. Se tiene que tener en cuenta cada cierto tiempo, tiene que estar previsto ya, lo vamos viendo sobre la marcha. ¿Cómo lo realizaría este proceso? Y nosotros hemos definido la fatiga como falta de energía, ¿no? Falta de capacidad de realizar el trabajo que quiero al nivel que quiero, ¿no? Y está claro que cuando una persona está entrenando todos los días, pues la fatiga puede venir de la no recuperación de esos entrenamientos, de las cargas de trabajo. Y como tú bien dices, esas cargas de trabajo atañen a la intensidad con que entreno, sea el peso, sea la proximidad del fallo muscular, también al volumen y también a la frecuencia, ¿no? Y intrasesión, incluso a la densidad, ¿no? A la pausa que pones entre cada periodo de trabajo, ¿no? Entonces, claro, es para evitar el sobreentrenamiento, tienes que tener claro, planificada de antemano, qué carga estás estimulando al atleta, carga, insisto, intensidad, volumen, frecuencia, no solo ejercicios y pesos, no, es todo el conjunto, y constatar que esa persona se está recuperando. Entonces el estímulo tiene que ser, si hablamos de síndrome general de adaptación, ¿no? Tiene que ser suficiente, no excesivo, tampoco escaso, ¿no? Suficiente, pero luego hay que observar inequívocamente que esa persona se fatiga, que esa persona se recupera y que cuando esa persona supercompensa puede seguir entrenando, pero que si no hay una supercompensación recuperativa después de esa fatiga, pues la persona pues, puede llegar a sobreentrenar. Y no es que sobreentrene, que tienes luego que salir de esto, es que no has mejorado, es que no has rendido como deberías. Claro, te puede llevar al estancamiento e incluso a la pérdida de rendimiento, de forma física. Sí, y muchas veces te das cuenta pues porque te has lesionado o porque no puedes con tu vida, es decir, ya se te ha venido lo emocional, lo psíquico, y no te encuentras, no te conoces y te frustras, ¿no? Porque dices, estoy entrenando mucho, estoy entrenando bien, estoy entrenando duro, llámale como quieras, y ¿por qué no mejoro? Es más, ¿por qué he empezado a empeorar, no? Está claro que ahí has entrado en una fatiga que ha sido la no recuperación de esos estímulos, que no has recuperado de la fatiga que te han proporcionado esos estímulos. Entonces, sí, entiendo como tú que la programación del esfuerzo y de la recuperación del esfuerzo es fundamental para que no aparezca la fatiga. Lo que yo también me doy mucho cuenta, ¿no? Es que hay una idea muy generalizada de que el entrenamiento tiene que ser siempre al máximo, ¿no? De si no estás perdiendo el tiempo, no sé si tú lo habrás escuchado, tienes la misma sensación que yo, de siempre aprovecha el tiempo que estás en el gimnasio, da todo lo que tengas dentro,
es lo que dicen como dar lo mejor de ti, ¿no? Al final, según cosas que hablamos en estas entrevistas, y sobre todo bajo tu experiencia como profesional del ejercicio, también atleta, es que más y más intenso no siempre es mejor. Es decir, acostumbrarnos siempre a saber cuándo puedo apretar un poco en el entrenamiento, cuándo no he de apretar dentro del entrenamiento. Sí, sin duda, con todo lo que se sabe ya de teoría del entrenamiento, podríamos decir que mejor es mejor. Más no es mejor y menos no es mejor. Mejor es mejor, es decir, está bien hecho lo que da buenos resultados, ¿no? Y está mal hecho lo que no te ha permitido progresar y lo que además te ha proporcionado una fatiga irresoluble, ¿no? Es decir, si no te recuperas de esa fatiga, está claro que el estímulo de entrenamiento ha sido excesivo, ¿sí? Entonces esos eslóganes, ¿no? De da lo mejor de ti mismo, que nadie te diga que no puedes conseguirlo. Es decir, como si todo fuera cuestión de darlo todo en cada momento. No, hay que darlo todo, hay que dar lo que hay que dar. Entonces un entrenador de fuerza te va a enseñar cómo entrenar fuerza. No te confundas entrenar fuerza con entrenar hipertrofia. Un entrenador de potencia, de velocidad, te va a decir cómo se entrena eso. No vas a... Un deportista de velocidad no puede entrenar como un culturista. Un culturista puede entrenar como un levantador, quizás en fases, pero desde luego un levantador como un culturista no. Es decir, habrá que ver cuáles son los estímulos específicos que mejoran la fuerza, la potencia, la resistencia, la velocidad, el tamaño, y seguramente no son los mismos. Entonces habrá que ver esos estímulos, cómo fatigan esos estímulos, qué recuperación necesitan esos estímulos para que tanto a nivel periférico, tus músculos, puedan entrenar de manera efectiva, puedan entrenar al día siguiente una vez recuperados, pero luego además que se recupere todo tu organismo, ¿no? Es decir, no hay que ver solo tampoco la sesión de entrenamiento, sino el conjunto de sesiones. Esto, por supuesto, además, el deportista está metido en un entorno, en un contexto donde pues tiene más o menos estrés, duerme más o menos mejor, se nutre bien, mejor o peor, se suplementa, o incluso pues las personas que utilizan sustancias dopantes pues tienen otro contexto de entrenamiento, ¿no? Y por encima de todo, pues nadie puede hacer exactamente lo que hace otra persona. Tienes que programar para ti y conocer, sí, tu entrenador o conociéndote tú, pues para ver que esos estímulos que te producen fatiga, te recuperas de ellos, mejoras, etcétera, ¿no? Por otro lado, Mincho, la acumulación de fatiga también puede hacer que seamos más propensos a producir lesiones en nuestro cuerpo. Claro, en el concepto de fatiga del sistema nervioso central está en que, por decirlo de una manera sencilla, tus músculos, cuando les das la orden, no obedecen como deberían. ¿Bien? ¿Y por qué no obedece un músculo como debería? Es decir, ¿por qué yo estoy moviendo un peso y hoy voy a mover este peso porque vengo subiendo peso todas las semanas? Hoy tengo que poder con más peso. ¿Por qué ese día que quieres mover más peso no puedes? Me falta fuerza, estás fatigado. No, estoy fatigado, no me siento bien. Sí, te sientes bien muscularmente, pero tu sistema nervioso central es el que corta esa fuerza o corta esa velocidad o corta esa capacidad para hacer kilómetros, insisto, o para hacer repeticiones, insisto, en los tres ámbitos de fuerza se puede manifestar la fatiga del sistema nervioso central cuando el sistema nervioso central corta la activación aferente. Es más, proporciona una inhibición aferente, es decir, evita que todos los músculos trabajen o a la vez para mover más peso, o más rápidamente, o hasta la fatiga. ¿Para qué? Para protegerse. Una fatiga del sistema nervioso central viene a ser una actuación protectora de alguien que no se ha recuperado de estímulos anteriores y que tiene el riesgo de hacer daño, y el cuerpo, o sea, el sistema nervioso central, inhibe al músculo. Esta fatiga que acumulamos también puede ser producida, por ejemplo, dentro de la selección de ejercicios por incorporar ejercicios más de carácter multiarticular que de carácter auxiliar monoarticular.
Sí, en la intrasesión, ahí estaríamos hablando de una fatiga del sistema nervioso central en la sesión. Entonces, si tú quieres que la sesión sea más provechosa, pues un ejercicio multiarticular, ¿sí? Al mover más articulaciones, mueves más músculos, mueves un mayor número de fibras. Te permite más fuerza, sin duda. Te permite activar, incluso por coordinación intramuscular y sobre todo por coordinación intermuscular, ¿no? Al trabajar con varios músculos, mueves más peso y dentro de cada músculo pues puede haber un trabajo mayor. Y por eso los ejercicios poliarticulares se utilizan para fuerza, para potencia, efectivamente. Bien, y estos deberían ser, esto lo sabemos desde siempre, ¿no? Realizados al principio de la sesión. ¿Por qué? Porque demandan mucho más del sistema nervioso central, ¿sí? Pero ¿estamos hablando de varios músculos? Sí, pero estamos hablando de que hay un coordinador general, que es el sistema nervioso central. Y entonces la fatiga neuromuscular puede venir antes que si hago un trabajo localizado, concentrado, que produce mucha más fatiga localizada, ¿no? Entonces, si voy a trabajar ejercicios poliarticulares y para mover más peso o más velocidad, y voy a hacer ejercicios monoarticulares, donde voy a ir a cansar el músculo, no tienen otro sentido, pues voy a hacer siempre primero los poliarticulares, sin duda ninguna. No puedo hacer un ejercicio poliarticular donde busque mover más peso o donde busque mover más potentemente un peso o más veloz, no lo puedo hacer con la mínima fatiga. Esto, por supuesto, además descarta, antes de que me lo preguntes, descarta por completo el fallo muscular. Si nosotros queremos evitarlo, tenemos pues algún síntoma que nos hace saber o sospechar que tenemos fatiga, ya sea a niveles del nervioso central, ya sea a nivel muscular, tenemos que centrarnos en hacer un proceso de descarga, ¿verdad? ¿Qué implica un proceso de descarga, Nicho? El proceso de descarga, tal como se ha propuesto en los modelos antiguos de periodización, tanto en los maestros rusos como luego Tudor Bompa, ¿no? Es, ya sabes, en varias semanas incrementando carga y luego una semana, por ejemplo, un microciclo de descarga, ¿no? Donde te vas más abajo para que el cuerpo pues no siga acumulando fatiga, recupere mejor y hipercompense, ¿no? Es decir, y este es el esquema típico de 3-4 semanas para arriba y la última, la cuarta o quinta, pues para abajo, ¿no? Y bueno, se ha entendido siempre como un referente del manejo de la fatiga, ¿no? De la fatiga, efectivamente, como tú bien dices, del sistema nervioso central. Es decir, voy mejorando, voy creciendo en los estímulos, pero hay un punto en el que o me relajo y levanto el pie del acelerador o me voy a sobreentrenar, ¿no? Me voy a fatigar. Entonces, sí, y por eso se suele periodizar con ese esquema, ¿no? Una de las cosas, Mincho, que también he escuchado en clases tuyas, ¿no? En 5 Stars, dentro del ámbito de la programación del entrenamiento, es importante, pues eso, tener ciertas semanas dentro de un mesociclo, dentro de un ciclo determinado para recuperarnos, ¿no? Porque realmente la recuperación es donde se encuentran las adaptaciones, es decir, realmente mejoramos cuando nos recuperamos, no mejoramos cuando estamos entrenando, que es cuando estamos haciendo ese proceso de destrucción. Sí, sin duda, lo has dicho mejor imposible, ¿no? Suscribo todas tus palabras, es decir, mejoras cuando te recuperas. Si no te recuperas del estímulo que has aplicado, pues no va a haber una mejora. Y además añadiría que una no recuperación sostenida en el tiempo pues puede llevarte a ese síndrome de sobreentrenamiento. Ahora mismo tengo varios atletas, estoy pensando, tengo varios atletas que los tengo ya están ahora en las semanas de descarga, porque fíjate, en un atleta con el que trabajo fuerza máxima concretamente ahora, pues ya en la última semana creo que nos sobró. Yo con el tipo ya no estaba metiendo el peso que pensábamos que tenía que meter y no sé si lo habremos cogido a tiempo de ahora descargar y ver qué pasa cuando haya, después de una semana de cargas más bajas, de cargas menos intensas, pues vamos a ver si en esa supercompensación no solo hemos evitado la fatiga, no sé, recuperándonos, claro,
y incluso queremos ver algún progreso, ¿no? Es decir, hemos frenado de seguir subiendo los pesos porque ya no respondíamos. Entonces ahí sospechamos la fatiga. Y también me ha pasado en una chica que compite en físico, ¿no? En bikini concretamente, ¿no? Íbamos, ya sabes, afinando el cuerpo, cada vez menos grasa, estás menos protegido, acumulamos entrenamiento, nos vemos bien, ya sabes, el entrenamiento estructural, el entrenamiento basado en el aspecto físico, ¿no? Pues, wow, qué bien me veo, voy a seguir entrenando mucho. Y sin embargo, hay un momento en el que el cuerpo ya no tiene esa alegría y dices, buah, tengo que bajar las cargas. Tengo que bajar las cargas porque estamos a un punto de que esa persona empiece a perder masa muscular, que su cuerpo esté más... Es decir, se puede ver en la condición física a nivel de aspecto, pero también se ve claramente en la condición física a nivel funcional, ¿no? Nos habías comentado, como acabas de decir, que estás llevando a una chica que compite en bikini fitness. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo existe mayor riesgo de acumulación de fatiga? Cuando estamos en una etapa en la cual estamos entrenando más fuerte porque estamos construyendo masa muscular, ¿no? O cuando estamos en una etapa más de definición, una etapa más de pérdida de grasa para afinar el cuerpo. Sin duda, en la etapa de pérdida de grasa es... Bueno, en ambas, ¿no? La etapa de pérdida de grasa es muy evidente porque esa persona está normalmente con una dieta hipocalórica, comiendo menos, está entrenando quizás no tan pesado, pero solemos entrenar más cantidad y todo mientras tú vas mejorando, tú te ves bien, el espejo te dice que qué bien va esto, ahí puedes incluso obviar que muchos días te falta energía, que algunos días no has dormido bien. Ya con las chicas, cuando se les retira el periodo, ya piensas que ya te has pasado de la raya. O sea, ahí en ellas, por ejemplo, pues está ese límite claro e inequívoco, ¿no? Pero ya te digo, como estás motivado, pues puedes pensar que todo va bien, ¿no? Y hay que estar muy pendiente porque no te estás dando cuenta y esa persona, pues al final puede caer en un bucle y esa fatiga no la ves hasta que ya es demasiado tarde. Sin embargo, cuando alguien está ganando peso, pues bueno, puedes ver que no mueve los pesos, estás sobreentrenado o estás fatigado cuando no mueves los pesos que deberías mover, o cuando tu músculo se estanca en el crecimiento, ¿no? Puede ser. Lo que pasa es que, claro, es más grave cuando alguien va a competir, porque meterte en un bucle de fatiga con lo que ello va a conllevar, pues te puede fastidiar el rendimiento competitivo. ¿De qué manera aplicas tú estos procesos de descarga? Porque sabemos que se puede aplicar de varias maneras, ¿no? No existe, es decir, puedes hacer fases de descarga en la que bajas la intensidad de entrenamiento, pero también puedes realizar procesos de descarga en las que haces un descanso total, es decir, no entrenas y te dedicas a eso, justamente a descansar. ¿Aplicas una, aplicas la otra, haces un mix de ambas? Bueno, creo que para saber cuánto vas a descargar, primero tienes que saber cuánto has entrenado, ¿no? Entonces, yo trato de cuantificar la carga. Por ejemplo, una preparación de físico, la cuantificación de la carga, por un lado, puedo cuantificar la carga de trabajo de fuerza, volumen de series, intensidad de esas series y frecuencia de ese entrenamiento de pesas, ¿no? El volumen, la intensidad y la frecuencia del trabajo de pesas. Pero si hacemos a la vez un trabajo cardiovascular, que aunque no tiene por qué ser demasiado demandante, porque no buscamos mejorar nuestro volumen de oxígeno máximo, sino que buscamos un apoyo para la pérdida de peso, ¿no? Pues intentaremos también tener eso cuantificado. Normalmente no va a ser muy intenso, pero puede ser muy cuantioso. Es decir, estas personas que dicen, bueno, voy a hacer, como hago una hora de cardio, pues voy a hacer hora y media. Cuidado. O sea, cuento, por ejemplo, pues zonas de trabajo. Yo suelo trabajar en zona 2, a veces en zona 3 y muy rara vez en zona 4, ¿verdad? Y por supuesto cuantifico los minutos de cada totales, ¿no? A la semana. Trabajo de pesas a la semana, trabajo cardiovascular a la semana y luego, claro, cuando hago una descarga, pues se pueden descargar uno, se puede descargar otro, se pueden descargar los dos a la vez. Y acerca de una competición, yo estoy descargando ambos. Estoy quitando volumen de trabajo, sobre todo, de ambos, intentando mantener cierta intensidad en el trabajo de pesas
Y en el trabajo cardiovascular, pues simplemente entrenar menos. No más, menos. Eso yo lo aprendí conmigo mismo, ¿no? Cuando me preparaba para competir y hacía mucho cardio, venga, y conforme se acerca la competición, más. Te das cuenta de que tu cuerpo no responde. Ahí hay fatiga. En el rendimiento físico deportivo, cuando llegamos a un punto en el que nos hemos estancado o ya pues, observamos que el estancamiento está próximo, solemos utilizar estas fases de descarga para, o sea, no lo vemos como algo perdido, sino todo lo contrario, como una gran oportunidad para trabajar cosas que generalmente no trabajamos o hemos trabajado en la parte principal, o sea, en la preparación física inicial del entrenamiento, ¿no? Como un fortalecimiento articular, como trabajos de flexibilidad, ¿no? Como trabajos incluso de respiración, trabajos de estabilidad del core, ¿no? ¿En el culturismo pasa algo parecido o es diferente? No lo sé, me imagino que cada uno lo hará a su manera y también dependerá mucho de las categorías, ¿no? Categorías estas que hay que prima la delgadez, por decirlo de alguna manera, ¿no? O categorías donde quieres llevar la máxima cantidad de músculo posible. En los deportes y también tiene mucho que ver con cuál es la situación de cada deportista, ¿no? En competiciones de físico, lo que es innegociable, vamos a ver, hay categorías donde puedes tener más músculo o en otras menos músculo, ¿no? Pero lo que es innegociable es que el cuerpo lleve poca grasa. Y en algunos no hay que llevar nada de grasa y en otros se permite un poquito más. Entonces, en función de cómo tu cuerpo, a qué distancia estés del objetivo final y cómo tu cuerpo se aproxime a ese objetivo, es decir, cuánto tiempo tenemos y en qué condiciones estamos, pues lo harás de manera diferente. Muchas veces como un deportista pues no trabajas dos veces igual porque el punto de partida puede ser distinto. Entonces, tanto el entrenamiento como las descargas, pues el entrenamiento, tanto en el trabajo muscular como en el trabajo cardiovascular y también en la dieta incluso, pues pueden ser muy diferentes para cada deportista. Mincho, tengo una última pregunta. ¿Qué consejo le darías a personas ya que tienen un cierto nivel de entrenamiento dentro del culturismo, ¿no? Que se están planteando competir o incluso ya compiten en alguna categoría inferior? ¿Qué consejo les darías para evitar este estancamiento por acumulación de fatiga que podría desembocar en un sobreentrenamiento? Personas que entrenan todos los días, intentando siempre llevar al máximo. ¿Cuál sería el consejo que les darías a estas personas? No soy mucho de dar consejos, pero ya lo dio antes un sabio, ¿no? Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Y en el caso de que no seas capaz incluso de manejar tu autoconocimiento, es decir, tú sabes hasta dónde puedes entrenar, tú sabes qué cantidad de dieta puedes hacer, imagínate que lo sabes, ¿no? Porque tienes experiencia, te conoces más o menos, ya, pero luego igual tu cabeza no te deja. En el caso de que, aunque tú sepas y te conozcas, pero no seas capaz de controlarlo, búscate un buen entrenador. Porque 4 ojos ven más que 2. Eso creo yo, ¿no? Y alguien que no está tan involucrado emocionalmente y no está sobre todo fatigado a nivel del sistema nervioso central, puede tomar mejores decisiones que uno que, por mucho que se conozca, pues igual está pasado de hueca. Estoy pensando en un caso de un culturista con el que he tratado de trabajar varias veces, no me ha dejado, pero tampoco ha llegado a su punto. El tipo, ¿no? Es un tipo que tiene mucha masa muscular, pierde grasa fácilmente. Dices, ¿qué le falta? Pues le falta saber controlar todo eso, ¿no? Es decir, se conoce al punto de que tiene mucho músculo, tiene poca grasa corporal, sabe entrenar, sabe comer, pero cuando tiene que poner todo junto para llegar a un punto máximo, es decir, para la competición, no es capaz de organizar todo lo que habitualmente hace bien, no es capaz de organizarlo para ese objetivo. Esta persona necesita un entrenador. Entrenarse uno mismo es difícil. Y no obstante, no quiero seguir preguntando sobre eso porque era la temática que viene para la próxima entrevista. Entonces, tiene mucho que ver con la psicología, tú como competidor, también como entrenador, y ese es un tema que quiero abordar contigo en otra entrevista que tengamos. Pero entrenarse uno mismo es complicado. A mí me parece muy desafiante. A mí me gusta entrenarme a mí mismo. No es una cuestión de soberbia, estoy seguro de que
de que si me pongo en manos de otro, seguramente, por lo que te he dicho, ¿no? 4 ojos ven más que 2, seguramente habría mejorado, pero no lo he hecho. Y seguramente lo he hecho mal, de no intentarlo, ¿no? Porque otros compañeros míos, de ya compitiendo con años, ¿no? Pues se han puesto en manos de otras personas, sí, y han mejorado mucho. Pero no sé, es como tú te lo plantees, ¿no? A mí me gusta trabajar conmigo mismo y no me molesta equivocarme y no sé, no sé. Pero sí, estoy seguro que lleva tiempo entre conocerse a uno mismo, pero uniendo con la pregunta anterior, creo que por mucho que te conozcas a ti mismo, estoy seguro de que hay un momento en el que el aporte de otro, las aportaciones de otro, llamado entrenador, o mejor amigo, persona que te conoce bien, pues son muy importantes, sí. Mincho, muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros. Yo creo que te he adelantado ya un poco la siguiente entrevista. La psicología es muy importante, lo acabo de mencionar al final, pero eso nos da para otra hora de entrevista y lo dejamos para la siguiente. Así que de verdad, muchísimas gracias y nada, nos vemos en la siguiente. Estupendo, Javi. Muchísimo gusto y gracias por contar conmigo para estas charlas. Muy bien, un abrazo, Mincho. Hasta pronto.